Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un tremendo placer y un honor para mí estar el día de hoy en el marco de este Congreso Internacional para compartir un poco con ustedes, y digo un poco porque es solo lo que sé, un poco, en materia de Naciones Unidas. Quisiera justamente, sin el apoyo, porque no pretendo seguir abrumando con presentaciones, y sobre todo quisiera que se quedaran solo con un par de cosas que les fueran de utilidad el día de mañana, el día que viene, en sus ámbitos de responsabilidad. Quisiera que fuera útil. En una pincelada intentaré compartir con ustedes, y si me lo permiten voy a considerarme así, el aceite que permita que trabaje el engranaje entre algo que tal vez nosotras y nosotros, acá en el auditorio y quien atiende de manera virtual, observa muy lejano, como esta organización, la Organización de las Naciones Unidas, con nuestro quehacer muy particular, siendo este el de seguridad pública, el de procuración de justicia, y no importa el nivel de gobierno, estatal, federal. Suele ser que lo miramos muy lejos. Miramos a Naciones Unidas tal vez como aquel ente que es recurrente en situaciones en las que el orden internacional tendría que preponderar, y no es así. Vengo acá con el firme compromiso y la intención de hablar de algo que solo hemos escuchado tal vez de jefes de Estado, este concepto denominado Agenda 2030, no sé si les suene a algunas y algunos de ustedes. Y lo hemos escuchado hablar aquí y allá de una forma o de otra, en un nivel o en otro, pero que muy pocas veces nos damos la oportunidad de indagar ¿qué es eso de la Agenda 2030? Bien, justo en el 2023 y ya muy próximos al 2030, todas y todos quienes somos funcionarios públicos de orden nacional o internacional, tendremos la obligación de rendir cuentas. ¿Cuentas de qué? Cuentas de algo que nosotros ni siquiera firmamos, pero que formamos parte del Estado, parte del gobierno, y que por ende asumimos esa responsabilidad. Agenda 2030, Naciones Unidas, la sede en Nueva York. Estados miembros de la organización con sus jefes de Estado, o con cancilleres, o con enviados de las misiones permanentes, firman justamente ciertos acuerdos y tratados tendientes a mejorar la vida en el globo, en el mundo, tocando distintos temas. No estamos alejados nosotros de lo que es esa agenda, ni tampoco nuestros quehaceres. Las y los colegas que visten el uniforme y que se dedican a la seguridad ciudadana o pública. Comienzo a aterrizar. Esta agenda no fue producto del experimento en un laboratorio, o no fue el trazo de un ingeniero arquitecto en un respirador. Fue un trabajo multidisciplinario en donde se involucró a todos los Estados miembros, México incluido. México, un miembro fundador de esta organización. Recuerden, el Tratado de las Naciones Unidas en el 45, en la ciudad de San Diego, California. La Agenda 2030, como trabajo o producto del trabajo multidisciplinario, está basada o cimentada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si han escuchado ustedes algunas de ellos. ODS es el acrónimo. Pues bueno, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17.
y tienen distintas aristas, distintas materias, distintos fundamentos, distintos mandatos. A nosotras y a nosotros, los encargados de la seguridad pública o la procuración de justicia, deberíamos de vernos interesados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Ese es el nombre del objetivo. Cualquiera que tenga un teléfono acá y que googlee ODS, le viene un sinfín de información e imágenes. Y sigo aterrizando. Bueno, ¿y a qué viene? A mí, justamente, la Agenda 2030, cuando fue firmada en un lugar que tal vez ni siquiera conozco, por personas con las que nunca he trabajado de manera directa. ¿Y de qué me va los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Este pilar en particular es base y fundamento para mucho de nuestro trabajo. Quienes en sus instituciones tengan la encomienda de dirigirla, de trazar los ejes de acción hacia dónde va encaminado el quehacer de la corporación que dirijo, es motivo y fundamento para poder realizar su trabajo. Para quienes vistan el uniforme y todos los días salgan a cumplir su deber con la tremenda pasión que les caracteriza, porque no veo quién quisiera portar un uniforme si no tuviera justamente vocación de servicio, hacia ustedes va encaminado este objetivo. Existe, de igual forma, poniéndolo al alcance de una manera apta para todas y todos ustedes, quien tenga un teléfono, que sé que es la mayoría o son todos, puede googlear un pequeño panfleto que se llama 175 acciones para lograr la Agenda 2030. Y hacia allá se enuncian y van dirigidas algunas acciones hacia nosotras y a nosotros, a la gente común, a la gente que no tiene la encomienda de dirigir una nación o de dirigir el rumbo de toda una corporación. Yo les invitaría justamente a ustedes a que en algún momento de asueto, que sé que no hay muchos, pudieran dar una leída e ir apropiándose de algunas de estas acciones. Inclusive, para quienes tengan la necesidad de narrar los hechos o los motivos de su quehacer policial, pueden utilizarlos para motivar o fundamentar un escrito. Para quienes tengan la encomienda de dirigir una organización, de igual forma, pueden sustentar su dicho, su visión estratégica, los motivos que le orillan o que le empujan a encaminar o cambiar el rumbo de la organización en estos objetivos de desarrollo sostenible. Nadie podría debatirlo. Nadie podría debatirlo no porque sean la verdad absoluta, sino porque están construidos por todas y todos nosotros, de manera directa o indirecta. Suele ser que cuando el titular del Ejecutivo, fuera este a nivel estatal o federal, se sienta a la mesa a trabajar de manera o a nivel estratégico con quienes dirigen las corporaciones policiales, suelen cuestionarle el por qué y el para qué. Y es complicado fundamentarlo de cero o de la nada, o en la experiencia propia. Sepan ustedes que tienen esto como una herramienta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizan un lenguaje neutro, incluyente, alejado de los tecnicismos, que permitan justamente a la lectura de todas y de todos la comprensión de los mismos y una visión de su propio entorno, de manera tal que puedan justamente sentir la necesidad y el deseo de poder aplicarlos en acciones simples, individuales o inclusive colectivas, dentro o fuera de sus corporaciones, de sus organizaciones,
sin distingo de materia. No, yo me dedico a la seguridad pública o ciudadana. No, yo me dedico a los quehaceres de la Procuración de Justicia e investigo el delito. No importa. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, nos incluye a todas y a todos. En la medida en la que seamos llamados a rendir cuentas, dependiendo de nuestro nivel y responsabilidad, cuando más empujemos nuestras respuestas y nuestras entregas fundamentados en estos objetivos de desarrollo sostenible, damos la pauta para que quien nos dirige, gerencia o comanda, tenga justamente mayor peso en lo que debe de entregar, como tenga que entregarlo. Y de esa manera, créanlo, existe un eco de arriba hacia abajo que entrega justamente aquellos datos, números, estadísticas, alejados de la frialdad de lo que sería revisar una gráfica y hacer referencia hacia la baja o hacia la baja en el periodo o en la administración anterior o en la presente. Mientras más humanicemos nuestro quehacer y justamente llevemos nuestro deber hacia la proximidad ciudadana, mucho más eficaz y eficientes serán los resultados, encontrando inclusive no solo la causa o los efectos, sino la raíz del problema. Es muy común que los dirigentes de las naciones toquen su cabeza en momentos o situaciones críticas y digan ¿hacia dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo? El hilo negro y la fórmula del agua tibia, estimadas y estimados colegas, ya se inventó. En materia de protección y de seguridad es complicado inventar algo nuevo. No obstante, no se trata de traer recetas de cocina de otros restaurantes para aplicarlas en el nuestro. En materia de protección y seguridad se trata de conocer la materia, intentar el dominio para confeccionar un traje a la medida, conocer la raíz y poder llevar a cabo el trazo de acciones que no vayan en una sola vía, sino que puedan ser observadas desde distintos ángulos, que no sean encaminadas solo al combate, sino a su uso, que les permitan a ustedes entender el marco jurídico en el cual desempeñan su labor y la confianza de la ejerción del mismo. En este sentido, intentando aterrizar justamente aquello que se veía tan lejano en las noticias internacionales o en las visitas del extranjero a congresos de este tipo, esa es una de mis intenciones. Aterrizar con ustedes y compartir algo que puede ser utilizado como una herramienta de uso común. Y en este sentido, viniendo de la oficina de donde sirvo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una de mis labores, justamente como oficial de seguridad y enlace, es intentar en estos foros ser ese aceite entre dos sectores o dos actores que en el terreno procuran lo mismo. Es súper común, no me dejarán mentir. Sentir la facilidad del señalamiento, del poder señalar a los actores o a los guardianes de la seguridad pública, de la Procuración de Justicia, como agresores de derechos humanos. Es súper común. Es fácil, hasta les resulta fácil apuntar. Usted, en su quehacer policial, afectó, privó, dañó, no respetó los derechos humanos de tal o cual persona, personas, grupo de personas, ente.
Y nosotros o nosotras, en la mayoría de las ocasiones, no tenemos el léxico, el conocimiento, el argumento para responder con la verdad y con el ejercicio del derecho sobre el por qué lo hice y por qué se hizo de esa manera. Yo en este foro quisiera aprovechar justamente a lanzar una invitación, porque estos dos polos, que no son opuestos, podrían sentarse a la mesa intentando debatir sus quehaceres y caer en un sinfín de señalamientos que no llevarían a nada. Ambos polos observan justamente el bien común, el de la ciudadanía. Y habiendo pertenecido a corporaciones policiales en México, habiendo estado de su lado, habiendo vestido un uniforme, habiendo utilizado una placa, les haría la invitación a ustedes a que queden inmersos, porque es esto, justamente un congreso, ya lo exponía uno de mis colegas antes en el uso de la palabra. Acá venimos a compartir temas muy puntuales para despertar interés que derive justamente en la búsqueda o en la investigación, la profundidad del conocimiento, y eso es lo que espero justamente. Por eso no hay una presentación acá. En este año, en diciembre del 2023, se cumplen 75 años del lanzamiento de la Declaración de los Derechos Humanos a nivel mundial. 75 años. Para que nosotros podamos comprender a esa gente que suele señalar y apuntar nuestro trabajo, sería bueno conocer el contenido de esa carta. Sería bueno introducirnos, aprovechando el 75 aniversario, de qué habla, de qué va esa carta, los derechos de quién. ¿Por qué no podría ser yo también un poseedor de derechos humanos? ¿Por qué no podría ejercerlos yo también cuando soy señalado en mi quehacer policial? Para poder sentarnos y dialogar al respecto, poder realizar nuestro trabajo y poder defenderlo, necesitamos conocer la materia. No necesitan ser abogadas y abogados, no necesitan iniciar la carrera ahora mismo. Claro está, no intento truncar aspiraciones, si ustedes así lo desean, pero por supuesto que suma. Sin embargo, no hay necesidad de ser un abogado para poder estudiar la declaración. Lo dejo acá como una semilla que pretendo sembrar en la inquietud de todas y todos, a manera tal de que pudiesen dar lectura hasta el entendimiento y en ese sentido propiamente enriquecer su trabajo y poder defenderlo mucho más allá del solo una confronta o una disputa, en cualquier ámbito. Pudiera ser una agencia del Ministerio Público, pudiera ser un hecho en la calle, pudiera ser un juicio oral o en la respuesta de cualquier oficio que llegue a sus instituciones. El conocimiento que nos daría justamente el contenido de esa carta y poder hablar con soltura de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y estos 175 acciones que cualquier ciudadano puede hacer, créanme, fortalecerá su trabajo independientemente de dónde se encuentren, siendo en este momento cadetes de cualquier academia o universidad policial, siendo efectivos de policía en la calle, en cualquiera de sus quehaceres, seguridad pública o procuración de justicia, siendo ministerios públicos. No importa el quehacer que desempeñen, en mucho suma, en mucho abunda. Cierro justamente intentando compartir un poco con ustedes y tratando de descifrarles de dónde viene el tipo que está hablando acá ahora con el micrófono. No vino de una nave extraterrestre y aterrizó acá en La Salle, no fue así. Quiero explicar justamente que Naciones Unidas no es un ente de donde emanen o donde converjan profesionales de distintas áreas. Naciones Unidas es un sistema conformado por agencias, fondos y programas, con mandatos distintos, con propósitos y fines distintos, pero con una visión común, que es el bienestar y la paz a nivel mundial. De esa suerte surge esta oficina
de la cual se encuentra a disposición de todas y todos acá en México. Acá existe una oficina de representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas y que siempre se encuentra de puertas abiertas para atender peticiones, solicitudes, apoyos y, ¿por qué no?, quejas. En ese sentido me es grato haber compartido con ustedes este pequeño espacio de tiempo para entregarles solo un poquito, repito, porque solo eso sé, solo sé un poco, sobre este objetivo de desarrollo sostenible que me gustaría que justamente quedara inserto en sus libretas de apuntes. Quedaría encantado y la misión se habría cumplido si es que el día de hoy por la tarde-noche, el día de mañana por la mañana, cuando ustedes tengan ese espacio, le dedican un poco de empeño a visualizar, a entender, a leer hasta la comprensión los objetivos de desarrollo sostenible y la Carta de Declaración de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todas y a todos.